Bueno, seguida la actividad que ya realizamos, digamos que el propósito de nuestra actividad fue con base al artículo que les vamos a presentar ahorita. Como título tiene De lo trágico de las canciones infantiles españolas, un análisis de contenido con metodología mixta, y acá podemos encontrar los autores que realizaron o los investigadores que realizaron este estudio. Ya para comenzar, los investigadores o autores de este proyecto lo que quieren hacer es dar digamos, abrir el tema de la música como tal, dando información, digamos, dar a conocer ciertos aspectos o cosas que tal vez no son relevantes para todas las personas o que tal vez sería valorar para que se dieran a conocer. Entonces, entre estos está entender que la música es algo relacionado con la cultura y el lenguaje, que va muy ligado a lo que son las manifestaciones culturales. Aquí hacemos referencia con esto. Hay muchas culturas a nivel del mundo las cuales claramente no van a pensar de la misma manera, ¿sí? Lo que piensen, lo que estén pasando, las situaciones que estén viviendo, no van a ser las mismas, y aunque puedan ser las mismas, no la van a expresar de la misma manera. Entonces, digamos, la música lo que quiere hacer es tener un lenguaje como universal para las personas, que eso que está pasando por una cultura o lo que está pasando en una cultura y otra y otra y otra, con base en la música, pueda tener, digamos, un lenguaje unificado y que todas las culturas lo puedan entender. Seguido a esto está lo que son digamos que influye y genera emociones. Entonces, ya conectando lo que dije anteriormente, en muchas ocasiones muchas culturas están pasando por situaciones difíciles que tal vez otra cultura no cae en cuenta, o como no está tan presente allí, pues no está sintiendo eso mismo. Entonces, digamos, mediante la música es un aspecto muy importante, porque esa cultura va a hacer sentir a otras culturas lo que ellos están sintiendo, mediante la letra que van a utilizar, mediante la melodía que van a utilizar como tal. Ellos van a hacer sentir a cualquier persona, a cualquier cultura, todo lo que ellos piensan, sienten y quieren manifestar. ¿Sí? Que obviamente al dirigir, o sea, ya al enviar esa canción, digamos, enviar ese lenguaje a las demás personas van a empezar a sentir emociones en cuanto a se siente triste por esta situación que ellos están viviendo, o me alegra mucho porque consiguieron tal cosa, o les molesta mucho porque algo pasó. Entonces ya digamos que la música ya digamos le abre esas emociones a las otras personas para que sientan, digamos, lo mismo que uno está sintiendo. Y finalmente, pues digamos, la música, como ya vimos, es un híbrido como tal de la literatura, la música y lo social, como ya mencioné anteriormente. No es algo simplemente de una melodía, no es algo simplemente de unas letras. La música viene de una melodía y la literatura, digamos que la letra viene de una literatura, tiene que tener algún sentido, tiene que ser algo relevante, tiene que ser algo que le dé valor a lo que es la música. Ya que hablamos del tema principal, que es el tema de la música, ahora sí nos vamos a centrar en la temática específica y principal que quisieron manejar estos investigadores o autores. Y este tema son las canciones infantiles o la música infantil en sí. Antes de comenzar con esto, quisiéramos, digamos, leerles o mostrarles una frase que nos pareció súper interesante y súper, digamos, para resaltar, porque realmente es muy, muy relevante. Y es la siguiente: la canción popular infantil alberga cualidades melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, expresivas, funcionales e interpretativas de gran interés por ser susceptibles de influir hondamente en el alma infantil. Teniendo en cuenta esta frase que quisieron citar estos autores que están en este artículo citados, pensemos un momento qué quisieron reflejar acá. ¿Por qué la seleccionaron? Porque entre todos los artículos que leyeron, porque entre toda la información que leyeron, quisieron coger
esta frase literal y plasmarla en su investigación. Sentémonos y pensemos un rato. Mientras pensamos en eso, continuemos con el tema de la música infantil. Entonces, la música infantil lo que quiere es reflejar la realidad en la que fueron creadas, qué es lo que está pasando en ese momento, qué es lo que está pasando en esa cultura, en, digamos, la situación que se están viviendo, qué emociones, sentimientos está teniendo la persona que la creó, las personas que la crearon, o que en sí que quieren expresar en ese momento, ¿sí? Adicional a eso, la música infantil, digamos, como que resalta más que todo en el juego y en la danza. Como pueden observar al escuchar una canción infantil, que la escuchan, no sé, con sus conocidos, con sus hijos y demás, se darán cuenta que no es con el objetivo de sentarse y analizar la letra, sino es para jugar, es para bailar, es para compartir con esas personas, que en muchas ocasiones se puede utilizar en fiestas, en colegios, incluso uno mismo cuando cuida a un pequeño, ¿sí? Estas también son recordadas. ¿Por qué son recordadas? Precisamente por la melodía, porque son utilizadas frecuentemente, porque son importantes, porque fueron relevantes y van a ser relevantes toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, podemos recordar nosotros cuando éramos pequeños la canción de Pinocho, que también es un cuento, pero también hay canciones, que hoy en día también hay canciones, hay una canción de Pinocho que la pueden encontrar en YouTube y se utilizan los niños de hoy en día. También hay canciones nuevas como Susanita tiene un ratón, que esas canciones también en un futuro van a ser recordadas. Y finalmente hay elementos que se utilizan en estas canciones, que son elementos tabú. Aquí hacemos referencia con elementos tabú a elementos trágicos, que más adelante vamos a hablar a qué se refieren con elementos trágicos. Ahora ya vamos a hablar de cómo ellos hicieron para obtener esos resultados, o el objetivo que ellos tenían para, pues, obtener. Entonces, en cuanto al método o la metodología, ellos utilizaron una metodología mixta, es decir, utilizaron lo que era lo cuantitativo y lo cualitativo, que la parte cualitativa, lo que hicieron fue una categorización de los elementos trágicos o elementos negativos en este caso, y también tenían en cuenta lo que era una breve interpretación de cada canción. Y ya lo cuantitativo ya era la contabilidad del número de categorías, ¿sí? Este fue un estudio no probabilístico y como muestra se utilizaron 676 canciones que provenían de 4 cancioneros. Estos cancioneros que les voy a nombrar, como pueden ver, ahí se señala el número de canciones de cada uno. El primer cancionero es de Gil, el segundo es de Hidalgo Montoya, el tercero es de Córdoba Oña y el cuarto y último es de Martínez Blanco. En cuanto a qué consiguieron o qué resultados lograron obtener, fueron, los elementos trágicos fueron miedo, muerte, violencia, tristeza y desamor. En el número de canciones, las cuales se observaron, elementos trágicos, fueron 105 canciones. Y en cuanto a, el número de elementos trágicos en sí, fueron 407 elementos trágicos. Con base en los resultados obtenidos en este proyecto, a nivel, general, de los elementos conseguidos, tanto negativos como positivos, se pudo ver que en cuanto a los elementos trágicos se presenta un 22.93%, que esto llama mucho la atención debido a que a comparación de canciones de otros sitios, de otros países y demás, estas canciones en cuanto a elementos trágicos no supera el 5%, es decir, la diferencia es muy significativa. Adicional a esto, los porcentajes que se encontraron en cuanto a las categorías que ya mencionamos son las siguientes.
violencia 50.32%, muerte 47.1%, tristeza 36.13%, desamor 13.52%, miedo 10.32% y otros 11.61%. Teniendo en cuenta esto, pues digamos que no veamos todo como negativo. También hay que tener en cuenta, o sea, los autores dicen que también hay que tener en cuenta que estas canciones deberían, digamos, como que educar al niño para enfrentarse a la realidad. Todos sabemos que la realidad no es perfecta y a uno lo tienen que criar desde pequeño, pues a enfrentarse a esa realidad que en muchas ocasiones es negativa. Pero si no hay una educación adecuada, ese resultado no va a ser positivo. Para esto, pues se van a utilizar las canciones infantiles que indirecta o directamente nos va a ayudar a esa educación. Para esto, pues digamos que la persona directa en esta ocasión son los profesores, pero no muchos profesores tienen, digamos, como el manejo adecuado para esta metodología. En este caso, también los profesores tienen que hacer un proceso de educación a ellos mismos para poder realizar este proyecto o este proceso con los niños pequeños. Y así podemos concluir la exposición o la explicación del artículo que quisimos mostrarles a ustedes.